Hola, soy Brian. Este es el primer video, un video que pertenece al taller de pedagogía cristiana llamado Jesús en el aula. Y vamos a comenzar conversando en este caso, viendo la enseñanza como un proceso redentor, y vamos a pasar después también a ver el modelo de Jesús y algunos de los métodos que él utilizaba en su práctica de enseñanza. Sabemos que enseñar es para nosotros los cristianos un ministerio fundamental a lo largo de toda la historia de nuestra fe cristiana, y generalmente tendemos a prestarle mucha atención al contenido de nuestra enseñanza, y en este video queremos animarlos a poder pensar la relación que se establece en esta tarea de enseñar como algo mucho más importante, incluso a veces dentro del ministerio de la enseñanza, mucho más importante que el contenido. En este sentido, cuando hablamos del vínculo o de la relación que se establece en una situación de enseñanza, tenemos que tener un cuidado especial, prestar atención a no estar reproduciendo tal vez formas o metodologías en las que nosotros fuimos formados en las diferentes etapas que hemos pasado de nuestra escolarización. Vamos a ver después, cuando leamos el documento, distintos tipos de metodologías de enseñar en las que fuimos formados, que tal vez como cristianos deberíamos replantearlas, a ver si son las mejores, que generalmente tienen que ver con metodologías que llevan a la competitividad, a una separación entre el estudiante y el profesor, donde se piensa que hay un profesor que es el que sabe todo y un estudiante, un alumno que no sabe nada y tiene que recibir todo el profesor. Bueno, vamos a tener varias ahí en el material que tienen para leer, que nos van a llevar a pensar sobre esta relación, esta vinculación que se da entre el profesor y el alumno, para pensar a ver si estamos enseñando desde alguna de estas y poder reflexionar en nuestras prácticas de enseñanza. Si pensamos en Jesús como maestro, en Jesús como un profesor que guiaba a sus alumnos, encontramos en primer lugar que las prácticas de Jesús de enseñanza respondían siempre a su contexto, respondían al lugar en donde estaba, a las personas con las que se estaba comunicando, con sus discípulos, con las personas que lo estaban escuchando. Eran personas que se acercaban a encontrar respuestas a preguntas que tenían, que surgían desde sus propias realidades, desde sus propias vivencias, de lo que estaban experimentando. Y de este punto, de esta manera, Jesús adecuaba sus prácticas, sus estrategias para enseñar, para transmitir un mensaje que salía desde su corazón, a las realidades que las personas que lo escuchaban estaban viviendo. Encontramos un montón de métodos que Jesús empleaban, pero queremos resaltar esto, que la pedagogía de Jesús o las estrategias que Jesús usaba estaban estrictamente relacionadas con el contexto. Esto lo vamos a encontrar mucho en distintos textos de la Biblia que vamos a ir viendo, donde vamos a encontrar cómo Jesús alternaba entre parábolas, milagros, oraciones, sermones, conversaciones, símbolos, preguntas, respuestas, dentro de los distintos contextos y culturas en las que se movía, porque encontramos a un Jesús validando esto, el contexto y la manera en la que se vinculaba con las personas que iban a escuchar su enseñanza. De esta manera queremos invitarnos a salir de distintas metodologías de enseñanza que pueden ser rígidas, que incluso en ocasiones pueden llegar a ser violentas. Y el ejemplo de Jesús nos invita a ser creativos, a tener imaginación y poder poner en primer lugar siempre las personas con las que nos estamos comunicando, las personas a las cuales queremos transmitirles un mensaje, y de esa manera encontrar qué manera podría ser más efectiva de acuerdo a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas y de los distintos lugares donde estemos compartiendo una enseñanza. Finalmente vamos a elegir uno de estos ejemplos o métodos empleados por Jesús para desarrollarlo un poquito más en profundidad en nuestro taller, que es la pedagogía de la pregunta. La pedagogía de la pregunta va a ser el que vamos a desarrollar con más profundidad, porque creemos que es un método o una propuesta
válida para realizar en distintos contextos y que nos abre muchas oportunidades. Tenemos que entender o tratar de practicar esto de hacer y hacernos preguntas como una posibilidad que nos da de reflexionar, de pensar en profundidad los distintos temas bíblicos. Además, la pregunta tiene esta capacidad de dirigir nuestros comportamientos, nuestras actitudes, y nos prevenimos, podríamos decir, de un peligro de tomar la enseñanza de la fe como algo súper intelectual o solamente intelectual. La pregunta nos va a llevar a replantear nuestros estilos de vida, nos va a llevar a pensar distintas emociones, y esto nos va a ayudar a ver la enseñanza también como una actividad que envuelve el intelecto, pero que también envuelve los sentimientos y la voluntad. Jesús usaba la pregunta generalmente como una manera provocadora de acercarse a sus discípulos. Jesús no se conformaba simplemente con que sus discípulos pudieran asentir intelectualmente o reproducir esa enseñanza, ese discurso que Jesús les estaba transmitiendo. La pregunta apelaba al corazón, apelaba a un cambio, apelaba a un ¿qué voy a hacer con esto que acabo de escuchar de parte de Jesús? Entonces, resumiendo un poco lo que hablamos hasta acá, Jesús con sus métodos de enseñanza se encarnaba en la vida real de sus discípulos, se encarnaba en sus contextos, entraba en sus culturas con metodologías creativas que apelaban a establecer un vínculo entre el profesor, en este caso Jesús, y sus estudiantes, sus discípulos, y por medio de la pregunta intentaba producir algún cambio en los corazones de las personas que lo estaban escuchando. La pregunta servía, y vamos a leerlo después, de diferentes maneras, con diferentes propósitos, para iniciar conversaciones, para expresar emociones, para generar una discusión, pero siempre producía que después se dé una conversación más amplia, más reflexiva, que las personas se quedaran pensando en lo que acababan de compartir. Bueno, hasta aquí este video. Vamos a tratar después de profundizar más por medio de las lecturas y las actividades que vamos a ir realizando a lo largo de este taller. Que Dios los bendiga.